Daniel Cantoni para Paulo La Posta de la Costa, Digital FM 95.7. Buenas noches. Tu nombre, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, yo soy Rodolfo Díez, me conoce más por Cacho, ¿no? Cacho Díez. Vivo en Mar del Tuyú. Tenemos bueno, digo tenemos porque no soy el único, ¿no? Son 96 familias, tenemos un problema con las escrituras de nuestras casas. ¿Y dónde están ubicadas esas casas? Contame más o menos cómo empezó Acá todo. En Mar del Tuyú, donde estoy yo, son 8 dúplex. 8 familias que vivimos, son 4 de cada lado. Y son 3 predios, 3 terrenos. Son 2 terrenos grandes y un terreno chico. 3 parcelas. 8 parcelas en 3 terrenos. En Mar de Ajó se construyeron 3 complejos. En total en Mar de Ajó, entre los 3 complejos, debe haber entre 35 y 40 viviendas. Yo los conocía todos en su momento, pero bueno, ahora más o menos me he olvidado, ¿no? Algunos han muerto, otros no deben estar, otros se deben haber ido. Pero eran 3 complejos, en total más o menos 35 o 40 viviendas. En San Bernardo había uno más, que no es el Perejil, es otro, que ese debe haber tenido 13, 14 viviendas también. ¿Todos tienen el mismo problema? Sí, sí. El Mar del Tuyú está, bueno, el nuestro que es de 8, que es el más chico. Está ese otro de los complejos también que se hizo por el FOMUBI, que si no me equivoco son 14 viviendas. Las Toninos no había ninguno del FOMUBI, hay otros pero no son del FOMUBI. ¿FOMUBI? ¿Qué es el FOMUBI? El FOMUBI es el Fondo Municipal de la Vivienda. Bien. Y en San Clemente son 2 o 3 más, que no es el de los maestros tampoco. No es el que está en la Avenida Naval de los Maestros. Hay otro que está en la Naval, pero no recuerdo bien porque pasaron 30 años casi, ¿no? Esto se empezó a hacer en el 84, en 1984. O sea, esto empezó en 1984 con el Fondo Municipal de Vivienda. Claro, es decir, esto consistía en que los terrenos, si no me equivoco, todavía siguen siendo de la provincia, porque ni siquiera han gestionado la transferencia a la municipalidad para poder hacer la documentación. ¿Ustedes cómo se hicieron de esos terrenos? ¿Tuvieron que pagar algo? ¿Se los cedió el gobierno? ¿Se los cedió el municipio? ¿Cómo fue la cosa? Claro, en el momento en que nos hacen adjudicatarios, nos dan un acta de tenencia firmada por el intendente municipal, donde se nos dice que durante 20 años no podemos ni venderlo ni alquilarlo y que pagaremos 200 cuotas, que en su momento eran, no sé si 23 pesos o 32 pesos, algo así, durante 200 cuotas, ¿no? Que muchos han pagado, otros no han pagado. Yo he pagado las que me han mandado por correo, o las mandaban por correo, ¿no? O las traía un empleado municipal, casa por casa, y después hice la tramitación para que me descuenten por recibo de sueldo, abrí un expediente de a 3 cuotas, para sacármelas de encima, ¿no? Bueno, hay otra gente que no ha podido pagar, otros que no le mandaban la facturación. Lo han comprado en cómodas cuotas, y esos terrenos eran originalmente de la provincia, que el municipio hizo la gestión y se los transfirió a ustedes. Claro, pero creo, no estoy seguro, que todavía siguen perteneciendo a la provincia. Perfecto. ¿Cómo se hicieron esas propiedades? Bueno, las propiedades se hicieron la mano. Porque con ese dinero ustedes pagaban el terreno. ¿O todo? Todo. Pagaban todo. Todo. ¿Cómo se hicieron esas propiedades entonces? Bueno, nosotros poníamos la mano de obra, nos ponían el asesoramiento técnico con algunos profesionales que, bueno, algunos ya no están en la municipalidad, otros se han jubilado. Nos hacían las indicaciones de lo que teníamos que hacer. El municipio, de acuerdo al convenio que nos dio, al acta de tenencia, nos tenía que proveer los materiales, ¿sí?, para que nosotros podamos terminarlos. Y bueno, empezamos a laburar. Yo no sabía agarrar una cuchara cuando empecé. Nada, y si lloraba de las ampollas que me salían en las manos, ¿no? O sea que ustedes mismos hicieron de albañiles. Sí. Yo mi casa la hice toda yo. Empezamos en el 84. Es decir, que se juntaban los dueños de esos predios y entonces entre todos iban levantando solidariamente una tras de otra. Empezamos en el 84, esto se inauguró en el 26 de noviembre de 1989. Creo que unos días... ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando para tener sus casas? Bueno,
En mi caso particular yo tenía un problema de vivienda que no podía, yo trabajaba en el diario Pionero en esa época, y bueno, Jorge Gittelman, que fue uno de los mentores del plan FOMUBI junto con Enrico de la Espora. Enrico de la Espora era secretario de Turismo en esa época, y bueno, yo vivía en un local al lado del diario que me había prestado Jorge Gittelman, porque no tenía dónde estar. Y bueno, le plantean, él sabía la situación que estaba, entonces habló con Enrico de la Espora y le dijo si podía conseguirse un terreno fiscal para mí, de forma particular. Enrico dijo que sí, me llevó con un ingeniero Calabria en ese momento que estaba, me mostró un terreno en el mismo lugar donde yo estoy, pero más al costado, y me dijo, bueno, este va a ser el tuyo. Yo iba a poner una premoldeada que me habían ofrecido. Y bueno, a las 10 días más o menos me llama Enrico de la Espora, y me dice, Cacho, dice, aguantá un poco porque nos vamos a hacer un plan de viviendas. Dice, quédate tranquilo que vos vas a tener lo tuyo, pero vamos a hacer un plan de vivienda. Dice, así que no pongas nada. Y bueno, habrán pasado un mes, más o menos un mes y pico, y bueno, se dio lo del plan FOMUBI. Yo ya estaba inscrito porque había llevado toda la documentación para el otro terreno, me escribieron ahí, y bueno, empezamos a laburar. Y yo, ¿durante cuánto tiempo? Y yo tenía la necesidad de irme urgente porque Gittelman habían vendido el local de al lado, donde yo vivía. Entonces en el 86 ya no daba más, Jorge me dijo no aguantamos más y ya hay que buscar la vuelta para... Y entonces sin tener tu casa terminada te sí, lo único que había estado era el techo de las piezas. Insuficiente. Y un contrapiso. Suficiente. Y, sí, nos mudamos, mi señora estaba embarazada. Mi hijo nació en el 86, ¿no? El último. Y estaba embarazada y sin embargo eran las 2, las 3 de la mañana y con la panza y todo me alcanzaban los baldes para terminar los reboques donde yo aprendí a laburar, ¿no? Ajá. O sea que vos estuviste trabajando más o menos del 84 hasta el 86, 87 para terminar tu casa. Hasta el 89 que se inauguró. Hasta el 89 que se inauguró. Sí. Perfecto. Sí. ¿Y qué problema tuvieron a partir de ahí? Mientras tanto vos seguías pagando todas las cuotas. Todos, sí. No, y los que, bueno, nos proveían de materiales en época política. En época política nos proveían de materiales, pero ya cuando pasó ¿Quién estaba en la política en ese momento? Y estaba Juan de Jesús, era el intendente. Juan de Jesús. Juan de Jesús, sí. Que es ahora diputado. Claro, sí. Ajá. Él fue el que nos prometió en el 89, cuando esto se inauguró, nos prometió que en 1 año y medio, 2 años más tardar íbamos a tener las escrituras de las casas. Ajá, ¿y qué pasó? Y bueno, nos dejaron de proveer materiales cuando pasaron la época de las elecciones, y bueno, yo había entrado a trabajar en el 85, entré a trabajar en el municipio, y trabajaba en el diario a la noche también. Entonces, bueno... O sea, tenías 2 trabajos. Claro, no es que sobraba, sino que si tenía un poco más de facilidad para poder comprar un poco más de materiales. Claro, o sea, vos tenías 2 laburos para pagarte... Claro, me fui comprando los materiales y bueno, aproveché un verano que también laburábamos en otras cosas. Y bueno, compré materiales y me terminé la casa por cuenta mía, ¿no? Es decir, por cuenta mía, con mi plata, de mi bolsillo. Y una vecina de nosotros también, que somos compadres, también tenía que irse, y también se la terminó ella, con la plata de ella también. Y otra mujer de enfrente, otra familia de enfrente también hizo lo mismo. Si éramos 3 Porque en ese momento Juan de Jesús había dejado de aportar por los materiales que les habían prometido. Sí. ¿Ustedes habían firmado algún convenio en ese momento, algo que le decía que el municipio iba y les iba a proveer materiales y esas cosas? Y sí, en el plan FOMUBI ¿Ustedes habían firmado eso? ¿Esos papeles o no? No, la municipalidad nos entregó el formato en que se iba a desarrollar las actividades con el plan. ¿Y ustedes no firmaron nada? No, nosotros... Estaban en el aire, digamos. No, estamos en el aire, presentamos la documentación que teníamos, el grupo familiar, los datos personales de cada uno. Personales de cada uno, el grupo familiar como estaba constituido y nada más. Sí. O sea que el municipio no reconoció nunca haberles entregado eso y tener un determinado plan para que ustedes se beneficiaran. No estaban esos planes dados a su nombre.